Días, agradecerle su asistencia a la presentación del Observatorio de Comercio Exterior del Servicio de Estudios ECOA Estudios del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. Si tenemos un titular, podríamos decir inicial de todo lo que vamos a decir, es que hay un cambio de paradigma y está habiendo un cambio del liberalismo al intervencionismo en el comercio internacional. Bien, la realidad de Castilla y León, la perspectiva global del comercio de Castilla y León se resume en estos datos. Las exportaciones han crecido un 16,1% respecto del año anterior, mientras que las importaciones también se han incrementado en un 7,8%. Esta mejoría, esta relación, es una mejoría del saldo comercial del 68,9%. Por tanto, el ámbito comercial y de exportación de Castilla y León es bueno. Valladolid y Burgos despuntan en las exportaciones. Valladolid exporta 1.492 empresas que representan el 39,2% del total regional, después de un incremento interanual del 24%. A su vez, Burgos, con 1.366 empresas, supone el 19,9% del total regional, un avance del 9% a nivel anual. Ávila, León y Zamora han visto minorar sus ventas al exterior, mientras que Soria y Palencia se anotan los mayores incrementos en un 45 y un 27% respectivamente. También es cierto que las importaciones fundamentalmente son de las provincias de Valladolid y Burgos, que destacan por su volumen de importaciones. 4 provincias, Ávila, Segovia, Soria y Zamora, realizan menos del 5% de las compras de Castilla y León. Las exportaciones de Castilla y León fundamentalmente son del sector del automóvil, en el 39,3%, y del mismo modo las importaciones giran alrededor del sector del automóvil en el 26%. Como países exportadores, fundamentalmente el primero es Francia, con el 26%. Y las importaciones pues son de muchos países. Estamos hablando de Francia, Portugal, Italia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Turquía. Bien, el observatorio en esta ocasión ha hecho un estudio pormenorizado de las exportaciones e importaciones, comercio exterior, con 4 países, con 4 grandes continentes: Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y China. Si hablamos de Europa, en el comercio exterior, la mitad de las exportaciones están relacionadas con el sector del automóvil. Y las exportaciones de Castilla y León a la Unión Europea tienen su origen en el 72% de 3 provincias: Valladolid, Palencia y Burgos, fundamentalmente. Las importaciones también tienen su origen en el 56% entre Valladolid y Burgos. Si hablamos de Latinoamérica, estamos hablando de 19 países de Latinoamérica. Se puede resumir en 725 millones de exportados, se ha incrementado un 0,8% interanual, y 359 millones importados. Se ha incrementado en el 8,7% interanual. Todas las exportaciones que van a Latinoamérica están concentradas en un número muy reducido de productos. Casi un tercio de las ventas de las exportaciones están relacionadas con el sector del automóvil. Por tanto, tenemos un potencial enorme para poder, de alguno, estabilizar, en este caso, los aranceles, que después hablaremos al respecto. Las exportaciones de Castilla y León a Latinoamérica tienen su origen en el 87%, casi el 90%, entre 3 provincias: Valladolid, Burgos y León. Y los países exportadores son fundamentalmente Brasil, con un 28%, México, Chile y República Dominicana. De especial referencia tenemos a Mercosur. Está claro que el potencial de Castilla y León con relación al incremento de exportaciones que no se dirijan a Estados Unidos o que no se dirijan a China, tenemos Mercosur, que tenemos en los países de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Venezuela, que está en suspensión en los últimos años. De todos esos países, excepto a Brasil, que ya tenemos relaciones, no tenemos relaciones comerciales prácticamente con el resto. Por tanto, Mercosur es una apuesta decidida e importante por parte de Castilla y León para incrementar o poder potenciar sus exportaciones en contra de lo que pueda pasar en Estados Unidos. Si hablamos de Estados Unidos, en el comercio exterior, las exportaciones han mejorado un 2,7%, pero también las importaciones, un 10,4%. Este comercio está centrado en 1.092 empresas exportadoras y han disminuido en el último año en el 3,8%. Y en 2.393 importadoras, que han incrementado las empresas en un 5,8%.
El saldo comercial es positivo. Tenemos un saldo comercial entre exportaciones e importaciones de 273 millones. El 79,6% de las ventas gira en torno a 10 productos con Estados Unidos. El más importante, con un 36%, son neumáticos y cámaras. Y después van generadores de fuerza, etc. Fíjense bien que, aparte de estos dos, las ventas en preparados alimenticios, aparatos eléctricos y bebidas y papel solamente se han superado 30 millones. Es muy poco. Luego seguimos teniendo un potencial importante, amén de los aranceles que podamos tener en su momento. Las exportaciones de Castilla y León a Estados Unidos fundamentalmente están en Valladolid, Burgos y León. Vamos a hablar de China. China, el comercio exterior con China durante el 2024 fueron de 257 millones exportados y de 860 millones importados. Hay un déficit comercial. Por tanto, tenemos un potencial muy importante para poder vender a China. El último año el saldo comercial es negativo, con lo que estamos diciendo. Solamente cubre el 29,9% de lo importado. Las exportaciones realizadas en Castilla y León con destino a China se caracterizan por una elevada concentración de productos muy reducidos, fundamentalmente la carne, que es 56 millones, representa el 21,6% de las exportaciones, y finalmente, seguido de aceites esenciales y perfumados. No tenemos industria agroalimentaria. Tenemos que potenciar la industria agroalimentaria a este continente y, por tanto, a este país, mejor dicho. Las exportaciones de Castilla y León a China tienen su origen fundamentalmente en Burgos, Valladolid y León. Bien, esta es la realidad del comercio exterior en los 4 grandes bloques, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y China, que tiene Castilla y León. Y estamos, de verdad, las exportaciones en Castilla y León, el comercio exterior va bien, viento en popa, podríamos decir, pero tenemos un potencial enorme que hay que aprovechar porque tenemos que buscar nuevos mercados para sustituir estos mercados en los que los costes se nos van, de alguna forma, a incrementar de una forma desproporcionada, como son los aranceles a través de Estados Unidos. Bien, dicho lo cual, la realidad socioeconómica de Castilla y León es la siguiente. Miren, nos encontramos en un periodo de máxima incertidumbre, con inestabilidad económica, tensiones geoeconómicas, geopolíticas y un desconcierto total sin visos de solución a corto plazo. El análisis y pronósticos económicos que podemos plantear en estos momentos, pues mire, tienen el riesgo de que no se cumplan. Seguramente muchas de las cosas que yo les vaya a decir mañana hayan cambiado las variables y tengamos que cambiar los pronósticos. Siempre decimos que la economía tiene vida propia y nunca mejor dicho en estos momentos. ¿Y por qué se puede cambiar todas las decisiones que podamos estar diciendo o los pronósticos de ahora? Primero, tenemos unos aranceles propuestos por Estados Unidos que todavía no se han puesto en funcionamiento la mayor parte de ellos y que cuando se pongan en funcionamiento tendrán un hándicap muy importante a nivel internacional. Tenemos un aumento de las tensiones comerciales con países contraatacando con más aranceles al mismo tiempo. Tenemos unas tensiones geopolíticas de marcado impacto internacional. Tenemos un retorno a una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central Europeo y de la FED. Y tenemos un menor crecimiento de la productividad, que es la que garantiza el crecimiento económico de los países y de las naciones. Además, hay que tener en cuenta varias realidades. La inflación se encuentra por encima del objetivo de los tipos de interés todavía. Existen 2 guerras activas que provocan problemas de suministros con incremento de costes y de precios. Existe una gran incertidumbre comercial con la política económica trumpista de Estados Unidos con las apuestas por el incremento de aranceles. Y estas realidades provocan de alguna forma incertidumbre con los aranceles. Y existe un impacto directo y un impacto indirecto de los aranceles. El impacto indirecto está claro, es en los productos agroalimentarios, donde es la joya de la corona de Castilla y León, aparte de su industria automovilística, bienes de equipo y componentes del automóvil. Y el impacto indirecto de los aranceles es en relación con nuestras exportaciones a países de Europa como Francia, Alemania o Italia. Y a su vez, estos países exportan en un alto porcentaje a Estados Unidos, provocando un incremento de sus costes, una disminución de sus exportaciones y una disminución de su crecimiento económico, que va a repercutir directamente o indirectamente en este caso a Castilla y León, ya que nos comprarán menos productos. Todo ello contrarrestado con efectos colaterales positivos, no hay nada negativo en su totalidad, hay cosas positivas.
Probablemente se producirá un incremento en exportaciones de los países de la Unión Europea debido al elevado impacto de los aranceles en los productos de China, aranceles de más del 100%, y que podrían ser reemplazados por los que suministra Europa, siempre que China no incremente los precios de los productos que exporta, asumiendo como coste los aranceles y haciendo disminuir sus márgenes comerciales. Me permiten, esto es un juego de tronos en el comercio internacional y, por tanto, en este momento los movimientos hacen que las repercusiones sean imprevisibles en todo momento. Además, los aranceles atraen peligro de desestabilizar el mercado europeo con una avalancha de productos chinos, pérdida de competitividad de las exportaciones en relación a Estados Unidos o pérdida de unos países como España que van a ganar otros, como puede ser el propio Estados Unidos u otros países. Además, la avalancha de normas y de regulaciones en Europa hace perder competitividad que, junto con la inseguridad jurídica y el absentismo, hacen peligrar el crecimiento económico. Pero tenemos unas cuestiones macroeconómicas paralelas que tenemos que tener en cuenta porque todo en estos momentos se interrelaciona en las predicciones y en las relaciones económicas mundiales. Miren, la inflación no se mantendrá en el objetivo del 2%. Es imposible. Debido al aumento de los aranceles por parte de la Unión Europea, al aumento del gasto militar y el aumento de precios generalizado en parte, con una posible consecuencia directa, de la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores. Y esto va a ser un efecto indirecto en la subida de sueldos, porque digamos que la economía es cíclica en todos sus aspectos. El Banco Central Europeo ha decidido bajar los tipos de interés al 2,25%, ante el temor de que la guerra comercial con Estados Unidos reduzca el crecimiento económico en Europa, hasta con el peligro de entrar en recesión. Es la sexta bajada que tenemos. El Banco Central Europeo y la FED deben actuar con mucha inteligencia y mucha precaución para no frenar la economía en sus decisiones, en donde las acciones en materia de arancelaria han cambiado todas las reglas del juego en la política monetaria a nivel mundial. La bajada de los tipos de interés y la aplicación de los fondos europeos en este momento en Europa, sobre todo en la economía regional y la economía nacional, aunque no con los resultados esperados, ha hecho que el crecimiento económico en términos de Producto Interior Bruto, riqueza de los castellano-leoneses, haya sido bueno y podríamos decir que excelente. Contra todo pronóstico, gracias también a dos cosas, a dos realidades: al gasto público que ha habido por parte del gobierno autonómico y de la nación, y al consumo privado sustentado en el aumento de los salarios y la disminución del ahorro de las familias. Ha habido dinero y, por tanto, ha habido consumo. Los aranceles, lo que sí es cierto, es que incrementarán los precios a nivel mundial, pudiendo provocar una recesión e incluso una estanflación que debilitaría la economía, aunque de momento no es probable. Estamos lejos de estas realidades, pero sí que es cierto que tenemos que tenerlas presentes. Además, Europa se enfrenta a una mayor inflación debido al incremento del gasto público en Alemania para reactivar su industria y su defensa, con una consecuencia directa en el endeudamiento que no le hará cumplir el objetivo de estabilidad. Al tener en cuenta, también hay que tener en cuenta el cambio dólar-euro. El comercio exterior de Castilla y León tendrá que soportar dos impactos al mismo tiempo: el alza del euro y el incremento de los precios de los productos, debido a los aranceles de Trump. La guerra comercial revalorizará el euro, suponiendo una ventaja para Castilla y León, España, por supuesto, y Europa, a la hora de importar materias primas. Pero, por el contrario, existe el inconveniente de que encarece las exportaciones, que representan un porcentaje importante del Producto Interior Bruto de Castilla y León. La realidad es que coexiste una convulsión de realidades que impactan en la economía y que hacen que el crecimiento económico vaya en disminución. Miren, existe una afirmación que hay que hacer y que es importante. Europa y España es polo de atracción para Castilla y León, por lo que su realidad influye de forma decisiva en Castilla y León. Lo que pasa en Europa y lo que pasa en España influye en Castilla y León, no vamos solos. Existe una persistente deuda pública y elevados gastos estructurales que han pasado de ser coyunturales, sin razón alguna, junto con un aumento de las jubilaciones y, por tanto, del gasto en pensiones por el envejecimiento de la población. Y esto hay que hacer o hay que tomar decisiones drásticas. Esta realidad minora constantemente los fondos presupuestarios de las comunidades autónomas y del Estado para invertir en actividad económica en el corto y medio plazo y mantener, por supuesto, el estado del bienestar.
El crecimiento en Europa está cuestionado en este momento. España sigue en crecimiento, pero está sustentado por dos realidades que están ahí. Estamos en un país de servicios fundamentados por el turismo y el gasto público del Estado. El sector que crea estabilidad en puestos de trabajo y crecimiento es el sector industrial y es el que hay que tener mimado, cuidado y además potenciado para que esto empiece a funcionar correctamente. Existen dos aspectos positivos, sin embargo, con relación al Producto Interior Bruto de Castilla y León y de España. Existe la nueva política fiscal expansiva de Alemania, con una eliminación restrictiva de su deuda, por tanto va a haber más gasto, y el plan de rearme de España y de la Unión Europea, que va a hacer más inversión y, por tanto, más actividad económica. Miren, la realidad es que Europa tiene que ir al unísono para poder responder a las injerencias de Estados Unidos y de otros países en su sistema comercial. Sin embargo, el problema surge en si España se encuentra lo suficientemente unida en el ámbito político para afrontar las decisiones que se tomen en la Unión Europea sin poner peros y sin poner porqués. La incertidumbre y la falta de unión son determinantes para afrontar las realidades socioeconómicas a las que nos enfrentamos en la actualidad. Dicho todo lo que les acabo de comentar, tenemos unas conclusiones, existen unas conclusiones. Miren, es una realidad y se constata por la evidencia que nos dirigimos a un mundo más intervencionista con más aranceles y con mayores costes, y que las consecuencias marcarán a las economías en las próximas décadas, afectando a países, empresas y a ciudadanos. Nos encontramos en un inicio de cambio de paradigma del comercio internacional, que cambiará las estrategias empresariales, implicando a los aprovisionamientos, las producciones y las comercializaciones. Nos encontramos ante un antes y un después si tenemos en cuenta también la era de la digitalización y la sostenibilidad medioambiental, un hándicap que revolucionará la forma de comerciar en el planeta. Realidades como la adecuación de los productos de las empresas a las características que eviten los aranceles, o bien fabricar en aquellos países que no tengan la losa del arancel por parte de Estados Unidos, harán cambiar la forma de producir y de comercializar. Llega una nueva geoestrategia que incrementará los costes y reducirá los beneficios de las empresas y que, junto con los cambios estructurales de la era de la digitalización, provocará una reducción de las plantillas y cambios en los procesos de fabricación. Miren, las guerras comerciales, una vez que se inician, se puede perder el control de ellas y provocar una recesión y hasta una estanflación a nivel mundial, con consecuencias de mayor gasto público y de mayor endeudamiento, en un momento donde el nivel de ambos es casi insostenible. No es el mejor momento para una guerra comercial intercontinental. El crecimiento a partir de ahora será más lento. Seguramente no se llegará a la recesión, aunque depende de las decisiones en política económica y monetaria que se tomen en el día a día y cómo en el día a día y de cómo evolucionen los mercados. Los aranceles lo que se harán será subir los precios en el corto plazo. Los tipos de interés, si siguen bajando, lo harán más lentamente, aunque es probable que antes de finalizar el año no solo no se pare la disminución, sino que se produzca un aumento moderado del mismo. En definitiva, nos enfrentamos a una contradicción. Hemos potenciado la globalización durante décadas. Hemos creado un mercado único a nivel global donde los productos se fabricaban conjuntamente al mismo tiempo en varios países, para posteriormente ensamblarse y venderse a nivel mundial, reduciendo considerablemente los costes e incrementando los márgenes en beneficios. Ahora se pretende desarticular todo el proceso y que se fabrique en un solo país y que se venda a nivel mundial. Si no es imposible, sí que es complejo y muy complicado. Se necesita tiempo y voluntad. Nos queda mucho camino que recorrer y muchas decisiones que tomar en el corto y en el medio plazo para garantizar el crecimiento económico, la sostenibilidad del crecimiento económico, la estabilidad y, por supuesto, el estado del bienestar. Bien, estas son las conclusiones y estas son las apreciaciones del Observatorio de Comercio Exterior del Servicio de Estudios de Económicos. Me encuentro a su entera disposición. ¿Cuál es la lectura que hacéis sobre el apagón que sucedió el otro día? Pues hombre, la primera lectura que tenemos es que ha paralizado un país, el apagón, que evidentemente, decía yo el otro día que había un coste de oportunidad por parte de las empresas, hay un periodo en el que no se fabrica, en el que hay unos costes por parte de las empresas que tienen que asumir y que no se pueden subir los precios de los productos para asumir estas pérdidas, tienen que reducirse de los beneficios
Y el mayor problema que tiene en este momento, aparte de las consecuencias que ha habido, es la incertidumbre de por qué se ha producido. Es muy importante saberlo. Si hay posibilidades de que vuelva a ocurrir, que también es muy importante porque el sistema empresarial y el ciudadano necesita saber si puede estar en las mismas condiciones en un momento determinado. Y es importante dar una seguridad completa, tanto en el ámbito empresarial como en el ciudadano, de que estas realidades, pues, evitarlas al máximo posible y que se encuentren con tranquilidad en ambos casos, sobre todo para el tema de los márgenes comerciales y de los ciudadanos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias. De aquí a un mes tendrán ustedes el Observatorio de Industria Agroalimentaria y al mes siguiente el Observatorio de Economía. ¿De acuerdo? Económico. Muchísimas gracias por su asistencia.